La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Medio dormidos, ¿ah? Con este frito da ganas de quedarse un ratito más en la cama, pero no. Hoy tenemos que estar aquí adorando al Señor. Y qué bueno es estar otra vez juntos, qué bueno que estamos aquí una buena cantidad de hermanos, pero sé que hay muchísimos más conectados en YouTube y esperamos que esto pronto cambie. Ojalá que esto pronto cambie para que podamos estar juntos todos de nuevo. Tony debe estar a esta hora nerviosísimo, el pobre. Raquel debe estar en camino, si es que no, ya comenzaba creo que a las 11, yo creo que ya Tony ya no tiene vuelta atrás. Tony si quería irse pues ya no puede. No, pero fuera de broma nos alegramos porque ya Tony empieza con Raquel esa aventura del matrimonio y pues están celebrando eso allá y nosotros también nos alegramos con ellos, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos y ponemos en manos del Señor este tiempo? Señor, muchísimas gracias por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu amor, porque estás aquí con nosotros, porque vos nos vas a enseñar por medio de tu palabra todo lo que me has hablado a mí también durante la semana. Y te pido que vos seas hablando por medio de mi boca, Dios, que suelo hablar cosas torpes, pero que seas vos hablando por medio de mí y que la iglesia sea impactada, removida hacia cosas mejores, Dios, y retos más grandes como iglesia. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy damos una pausa a la serie de predicaciones del Rey de Marcos, que están buenísimas. Si no la han visto ninguna o han visto una que otra, vayan al canal de YouTube de la iglesia y por favor mírenlas porque están buenísimas. Dicen que pronto las van a poner en HBO, en Netflix, porque están buenísimas. El domingo pasado estuvieron hablando de un tema que en cierta forma tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que les va a sonar mucho también lo que yo les diga esta mañana, lo que el Señor les hable esta mañana. El tema del día de hoy se llama o se titula Sin azúcares añadidos. Yo sé que a la mayoría de nosotros, si no es que a todos, nos encanta el azúcar. Ya sea un donut, ya sea en tarta, ya sea en un zumo, en el café. A todo le ponemos azúcar, pero el azúcar es dañino en cantidades desproporcionadas. Esto quiere decir que si nosotros consumimos más de lo que nos recomiendan, podemos llegar a tener obesidad, diabetes, hasta caries. Yo me acuerdo cuando era pequeño que mi mamá me decía, no comas tanto dulce, y claro, yo no hacía caso al dentista y eso no me gustaba mucho. Y desencadena en muchísimas otras cosas que no nos van a beneficiar. Evitarlo es muy complicado porque dicen las estadísticas que cuando nosotros vamos al supermercado, el azúcar añadido, o sea, el azúcar que no trae el producto naturalmente, sino que se le pone, está en el 80% de los productos que están en el supermercado. La tenemos complicadísima. Eso sí, se nos recomienda comer por eso mucho fruta y verdura. Y no queda ahí la cosa, porque ustedes han leído o han visto anuncios de televisión que dice sin azúcares añadidos o sin azúcar. El problema es que el azúcar existen alrededor de más de 50 tipos o nombres de tipos de azúcar. Esto quiere decir que probablemente lo que compré en el supermercado no diga azúcar, sino que diga lo siguiente, algo como esto, y no sé si les suena: glucosa, fructosa, destrosa, sacarosa, lactosa y todo lo que termina en osa es azúcar. Igual es cuando dice jarabe de, eso es
azúcar. La Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que consumir alrededor de 25 gramos diarios de azúcar. ¿Saben cuál es el problema? En España, el promedio de las personas consumen 100 gramos de azúcar. De lo recomendado, que solo son 25, es una cantidad muy alta. Y es por eso los problemas de obesidad en otros países como Estados Unidos. Diabetes, caries y todo lo que les decía. Nuestro cuerpo lo necesita. En definitiva, el azúcar es energía, pero en cantidades recomendadas, en cantidades bajas. Los cristianos somos expertos en decir y prometer un montón de cosas. Muchas veces decimos, yo voy a orar por vos, y se nos olvida y no oramos nunca por esa persona. Luego decimos, hay que apoyar, hay que ayudar a los necesitados, pero tiramos la comida que está en nuestras casas, que nos sobra, que no nos logramos comer. Y más preocupante es cuando decimos, yo confío en el Señor. Y la verdad es que confiamos en el trabajo, en la familia, en nuestros amigos y en cualquier otra cosa. Y así somos. Ahora, ¿qué tiene que ver el azúcar con todo esto? Y es con este último punto que les decía. El azúcar hoy va a representar la confianza que tenemos en nosotros mismos o en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Así que estén muy pendientes de todo lo que vamos a ir hablando del azúcar y de la confianza nuestra. Confiar en nosotros mismos trae dos consecuencias muy marcadas, y eso es lo que vamos a estar viendo en el texto del día de hoy. Trae consecuencias, dos consecuencias muy grandes. La primera, autosuficiencia. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, o en lo que tenemos, o en lo que somos, nos creemos autosuficientes, que las podemos todas. Y otra consecuencia es que cuando nos damos cuenta que no las podemos todas, esto causa mucho miedo en nuestra vida y nos paraliza. Si tuviera que terminar la predicación aquí, estaría bien, porque ya he dicho casi que todas las cosas generales, pero vamos a ir más a profundidad de un texto que todo el mundo lo conoce, y de hecho les podemos traer a los niños de la escuela dominical, le voy a explicar mejor que yo, y de hecho las personas que no son creyentes también la conocen. Ayer sucedió algo similar aquí cerquita en el estadio y se mencionó probablemente. El Cádiz ayer le ganó al Barcelona 2-1, algo impensable. Muchos dijeron, este es David contra Goliat. Y hoy se preguntarán, ¿qué hace esto aquí? Y sí, hoy vamos a hablar de David y Goliat. Por eso les invito a que vayamos a 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Sí, la historia de David y Goliat la conocemos todos. De hecho, la conocemos muy bien. Pero hoy vamos a tratar de ver algunas cosas que probablemente hemos pasado por alto. Este capítulo tiene alrededor de más de 50 y pico de versos, así que no los vamos a poder leer todos. Se las voy a ir contando poco a poco. Y si nunca has escuchado la historia de David y Goliat, que probablemente sí lo has hecho, voy a tratar de contarte en grandes rasgos lo que está sucediendo acá. Lo que está sucediendo acá es que está el pueblo de Israel a punto de entrar en batalla contra un ejército que son los filisteos, y es un clásico de las batallas de ese tiempo. Los israelitas y los filisteos luchaban constantemente. Era un Barcelona-Real Madrid, era el clásico, era un clásico. Y yo me imagino el ejército de Israel, que era dirigido por su rey, que era el rey Saúl. Yo me lo imagino así. Ellos luchaban constantemente. Por lo tanto decía, bueno, ¿qué traen los filisteos hoy? Bueno, arqueros, sí, está bien. Caballos, sí, los caballos la vez pasada los logramos vencer. Carros, sí, difíciles, pero los logramos vencer. Gigante, eso no estaba presupuestado. Eso no se lo esperaban. Y lo que está sucediendo acá es que están a punto de entrar en batalla y sale un gigante. Pero llegamos al primer punto. El primer punto se llama 3 cucharaditas de confianza. El gigante, Goliat, al que todos han escuchado hablar algún momento,
Pues medía alrededor, dicen los historiadores y la Biblia, que medían alrededor de 3 metros, 3 metros 20. Por ahí andaba la altura de Goliat, más su armadura, que ya vamos a ver todos esos detalles. Entonces, Goliat más o menos medía esto. De hecho, le hace falta una cajita más. Lo que pasa es que ya Butrón ya no le quedaban cajas, le traímos todas las cajas aquí. Si la ponía se nos caía. Pero más o menos, imagínense la altura de Goliat. Era algo así, grandísimo, un verdadero gigante. Vamos a leer en el capítulo 17, del verso 5 al verso 7. Yo tengo Reina Valera contemporánea y vamos al verso 5 y dice así: llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba en el hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Ahora, las características de todo esto que acabo de decir es la armadura que llevaba Goliat encima, más de 50 kilos encima. Era con un montón de detalles en su armadura, una tecnología que los israelitas no tenían. ¿Por qué? Y les cuento un poco de historia. En este momento, los israelitas tenían un gran problema. No manejaban la metalurgia. Los filisteos sí, tenían un monopolio. Lo que tenían ahí era que los israelitas, incluso cuando tenían que sacar filo o darle mantenimiento a sus herramientas, tenían que llevarlas a los filisteos porque los expertos en metalurgia eran los filisteos. Y es por eso las características que dice la Biblia que tenía la armadura de Goliat. Era una tecnología que los israelitas no tenían. Y en verdad no se le veía por dónde atacarle. Si ustedes leen detenidamente de nuevo lo que acabamos de leer, se van a dar cuenta de que era impresionante todo lo que llevaba encima. Y además llevaba un escudero, llevaba su escudo. Yo no sé ese escudero, cómo llevaba ese escudo, pues seguramente pesaba un montón. Pero viene Goliat, están los dos ejércitos, se ven cara a cara, de repente sale un gigante y propone algo que nadie quería escuchar. Propone lo que se denomina un combate de representantes. Goliat lo que está diciendo aquí, sale y les dicen: ¿por qué se forman? ¿Saben qué? Ahorrémonos este problema. Y ¿saben qué? Yo soy el representante de los filisteos y quiero que salga un representante de los israelitas y pelee contra mí. Y el que pierda se hace siervo del que gane. Si nosotros perdemos, pues nos hacemos siervo de ustedes y ustedes se hacen siervos nuestros y nosotros ganamos. Si yo le gano. Una propuesta que en términos generales sonaba un poco arrogante. Y si ustedes leen detenidamente el texto, el filisteo Goliat salió así: ¡hey! ¿Por qué se forman? Venga, solo uno. Solo atrévase uno a pelear contra mí. Pero hay un problema. Nadie del ejército de Israel salió. Ahora ustedes se preguntarán, si nadie del ejército de Israel, no había ningún valiente, no salió ninguno, por lo menos el rey tendría que haber salido. Porque digo, él es el líder del ejército, ¿sí o no? Él tendría que haber salido. Y en 1 Samuel 10:23 hay un elemento que yo desconocía. Dice 1 Samuel 10:23: entonces fueron a buscarlo allí y lo pusieron en medio del pueblo y todos pudieron ver que Saúl era más alto que todos y no había quien le llegara a los hombros. En todo caso, si hubieran escogido, porque ustedes, yo no sé si han estado en algún momento en una pelea, pero cuando uno mira a uno más alto que uno, pues busca al amigo más alto para que pelee con él, ¿va? Pues en todo caso tendrían que haber buscado el más alto del ejército de Israel, que probablemente, dice el texto, Saúl tendría que haber sido, porque era muy alto.
muy alto. Pero Saúl no salió. La confianza es el tema del día de hoy. ¿De dónde venía la confianza de Goliat? La confianza de Goliat en definitiva venía de su altura, de su fuerza, de su armadura, y lo convertía en un verdadero arrogante. Proverbios 16:18 dice lo siguiente: la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Cuando tenemos el 100%, miren esta parte, qué interesante. Cuando tenemos el 100% de confianza en nosotros mismos, como Goliat la tenía, nos creemos que somos todos poderosos y que no tenemos margen de error, pero somos más vulnerables que nunca. Goliat confiaba a ciegas de su armadura, de su fuerza, de su altura, de su técnica para pelear. Y por eso salió de manera arrogante diciendo: no hay nadie quien me venza. Pero la Biblia dice que eso no nos hace bien. Eso de confiar en nosotros mismos y en lo que tenemos no nos va a traer nada bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿De dónde viene tu confianza? Quizás nos podamos parecer mucho a Goliat. Vos probablemente me decís: yo confío en mis estudios, yo estoy estudiando un máster, luego voy a sacar un doctorado, luego otro doctorado, y pronto me van a llamar a la NASA de tanto doctorado. Probablemente confíes en el dinero que tenés guardado en tu banco, en tu trabajo. Tengo un buen trabajo donde nunca me van a despedir. Mi familia, confío en mi familia, somos una familia unida, estamos todos fuertes. Probablemente confíes en tu experiencia y probablemente estés diciendo: yo tengo mucha experiencia, en el trabajo no me van a despedir nunca, porque si me despiden a mí ese trabajo, esa empresa se viene para abajo. Pero yo creo que ya está de más incluso decirlo, pero lo voy a decir. El virus nos ha demostrado que todo esto es temporal, y si algo tan pequeño como un virus lo destruyó todo esto, no podemos confiar en todo esto que tenemos. Probablemente te funcione por un tiempo, pero no va a funcionar para siempre. Eso es totalmente temporal. Porque a mucha gente hoy, cuando confiaba en sus estudios, no tiene trabajo. Están muy preparados, pero no tienen un sueldo mes a mes. Probablemente estabas confiando en tu cuenta de banco con 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 euros en tu cuenta de banco, y hoy, por todo lo que ha pasado, esté llegando a cero. Y probablemente esa era tu confianza. No podemos confiar en estas cosas que son tan temporales y tan inestables. Es increíble porque es que a veces tenemos muchas cucharaditas de confianza en todo esto, y cosas tan pequeñas como un virus lo destruye en un segundo. En un segundo. Si tu confianza está puesta en todo menos en Dios, en definitiva, como creyentes estamos muy mal. Goliat en su totalidad estaba saturado de azúcar. Estaba saturado de azúcar porque confiaba en lo que él era, en lo que él tenía. Nosotros como creyentes tenemos que luchar para salir de esta zona que es altamente dulce, pero mucho más peligrosa de lo que creemos. Probablemente hoy nos parezcamos a Goliat y estamos poniendo nuestra confianza en todo esto. Seguimos con la historia. Están los dos ejércitos, sale Goliat y a unos cuantos kilómetros está David. David, que era el hijo de Yesé, que tenía 8 hermanos. Bueno, eran 7 y con el 8 él era el menor. Él era un cuidador de ovejas, una actividad que no era muy bien vista en aquellos tiempos, no era la más importante. Y sucede que David iba y venía del campamento, no era considerado siquiera para estar en la guerra. 3 de sus hermanos mayores sí, pero él no era considerado para estar en la guerra.
con esto llegamos al segundo punto. Segundo punto se denomina confianza que empalaga. Con todo este rollo de las restricciones, que si son 10 en la casa, si son 6, yo ya no sé cuántos tenemos que ser en la casa. No sé si son 6. Pero algo bueno que ha traído esta restricción es que los cumpleaños se siguen celebrando, aunque seamos 6. Y lo mejor es que las tartas siguen siendo igual de grandes. Menos gente, más tarta. A mí me encanta. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta. Yo pido tarta, otro poquito. Sí, otro poquito, otro poquito. Y como mucha más tarta. O sea que tiene sus partes buenas lo que está sucediendo. Pero les ha pasado que cuando comen mucho dulce, les da sueño. Los paraliza. Así como, ya no me muevo de acá. Ya no me muevo de acá. Y eso sucede. Lo mismo cuando nosotros tenemos nuestra confianza en nosotros mismos y nos paralizamos. ¿Qué les parece si leemos el verso 11? El verso 11 del mismo capítulo 17 dice así: cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron al reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Ahora, pregunta, ¿por qué se llenaron de miedo? Bueno, porque vieron un gigante que es más grande que toda esta caja, toda la armadura. Sí, se llenaron de miedo, pero pregunta, ¿dónde tenían su confianza puesta estos hombres? Saúl y el ejército de Israel, ¿dónde estaba su confianza? Y estaba en sus propias capacidades. Cuando confías en tus propias habilidades y capacidades y lo que tenés, ¿no les ha pasado que vamos midiendo? A ver, ¿la situación cómo está? Sí puedo, todavía sigo confiando en mí porque las puedo. Pero Saúl, en ese momento que confiaba en él y en todo lo que tenía para derrotar a los filisteos, llega el gigante y se da cuenta de que no puede. Su confianza puesta en él mismo. Y cuando confiamos en nuestras habilidades y nos damos cuenta que la situación nos sobrepasa, decimos, uy, el miedo me paraliza. Me paraliza y me quedo así, congelado. Y hoy probablemente te estás diciendo, ¿y si no lo logro? ¿Y si no puedo conseguir esto? ¿Y si me quedo soltero toda la vida? ¿Y si no? ¿Y si Dios sí? Dios fue y es y será tan poderoso para abrir el mar en dos y pasar. Nosotros no. Dios sí puede. Dios sí puede. Israel estaba aterrorizado, Saúl estaba aterrorizado. ¿Por qué? Porque operaban en la lógica de este mundo. Porque miraban al gigante. Pero si operamos en la lógica sobrenatural del Dios que creó todo, a veces, ni siquiera nos va a dar tiempo para tener miedo. Sí, nos da miedo porque somos humanos. Pero cuando confiamos en el Señor, ya no escuchamos a la lógica nuestra, sino que escuchamos al Espíritu Santo que nos dice, hey, que yo soy todopoderoso, que yo puedo hacer todo. Vos no, yo sí, pero nos encanta estar llenos de azúcar, confiando en nosotros mismos. ¿Cuál era el problema real de Saúl y el ejército? El problema real de Saúl y el ejército no estaba en la altura del gigante. El problema de ellos estaba en su corazón, porque estaban viendo al gigante y no estaban viendo al Dios que todo lo puede. Y te hago otra pregunta: ¿a qué temes hoy? ¿A qué temes? Otra pregunta: ¿por qué temes? ¿Por qué temes? Háganse esas preguntas y probablemente descubran que nos estamos pareciendo muchísimo a Goliat o al ejército de Israel. Muchos cristianos crecemos con el temor de lo que podemos o no podemos hacer, de lo que podemos o no podemos lograr, porque nos creemos autosuficientes. No sé si te lo han dicho, pero te lo voy a decir yo. ¿No te han dicho que ahora dependemos del Dios Todopoderoso? Ahora ya no dependemos de nosotros mismos, dependemos del Dios Todopoderoso.
Pero es que el azúcar nos encanta, las tartas nos encantan, los donuts nos encantan. Ponerle mucha azúcar al café nos encanta. Y abusamos del azúcar, abusamos de la confianza en nosotros mismos y en lo que tenemos y nos llenamos de nosotros mismos. ¿Qué les parece si leemos ahora el verso 16 del mismo capítulo? Una parte interesante, dice: durante 40 días seguidos, mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Es que yo me lo imagino, salía el gigante todas las mañanas durante 40 días, mañana y tarde salía. Bueno, y entonces ¿se van a atrever a pelear conmigo, sí o no? Y mandaba a Saúl seguramente alguno de los de su ejército y diría: ¿cómo es, señor Goliat, que si usted pierde, yo gano? ¿Cómo es? No, que si yo gano, ustedes son mis siervos. Espéreme, le voy a decir a mi rey, espéreme. Ya volví en la tarde. ¿Cómo era? Y así estuvieron postergando la pelea 40 días. Este dato y este número de 40 no es casualidad. Y ojalá pudiéramos tener la oportunidad de profundizar en este número. ¿Por qué? Porque 40 días estuvo el Señor siendo tentado en el desierto. 40 años estuvo el pueblo dando vueltas en el desierto. Y ese número lo vas a encontrar a lo largo de la Biblia. Y ojalá podamos tener el tiempo otro día para poder estudiarlo a profundidad. Así que 40 días estuvo Goliat presentando el reto y nadie salía. A veces, y te voy a decir esto y pone atención a esto, si estás escribiendo, apúntalo. A veces, solamente a veces, nuestras situaciones duran lo que dura nuestra incredulidad. Ojo, a veces, nuestras situaciones duran lo que dura nuestra incredulidad. Y eso era lo que estaba pasando con Saúl y el ejército de Israel. ¿Estás postergando algo? ¿Estás postergando dar el evangelio? ¿Estás postergando decir que sos cristiano? ¿Estás postergando pedir perdón? ¿Estás postergando algo? Ahora yo me voy a referir a una de estas preguntas. ¿Me estás postergando dar el evangelio porque tenés miedo? Y miren, si ustedes creen que son ustedes los que van a dar el evangelio con sus fuerzas, con su habilidad y con su técnica y conocimiento, deberían de estar aterrorizados, temblando. Y es más, los entendería, pero es que no somos nosotros. Es Dios por medio de nosotros. Ahí cambia totalmente el panorama. Ya no somos nosotros, sino que es Dios. Para salir del miedo que te paraliza, debes primero confiar en Dios y no en vos o lo que tenés. La historia sigue. Todo esto está sucediendo en el campo de batalla. Goliat saliendo todos los días, mañana y tarde. Y a unos cuantos kilómetros volvemos a David. Y a unos cuantos kilómetros el papá de David le dice: David, esto no lo dice la Biblia así, sino que ustedes saben, cuando la leemos uno se imagina cosas y lo trae a su idioma. Le dice: David, ya han pasado un montón de días y la guerra y tus hermanos no vienen. ¿Qué pasará? ¿Sabes qué? Llévate esta comida, llévaselas a tus hermanos y tráeme una prueba de que tus hermanos están vivos. Porque es que ya han pasado 40 días. Ya han pasado un montón de días. Lo que no sabía el papá de David es que el que se iba a meter a pelear iba a ser ese pequeñito que lo mandaba para allá. Se dice más o menos que David tenía alrededor de 18, 19 años. Por ahí dicen los historiadores, estaba muy pequeño. Y esa era la misión que el papá de David le estaba dando a David: que fuera al campo donde estaba la batalla y llevara comida y trajera prueba de que sus hermanos estaban vivos. La historia sigue. Y vamos a leer, ahora sí, el verso 20 al verso 25. Acompáñenme. Dice el verso 20: y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y se fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. Llegó al campamento y cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando gritos de combate y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban uno frente al otro para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones
y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Verso 23. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. Verso 24. También vio cómo al ver el guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr de miedo. Y verso 25. Mientras unos a otros se decían: ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le va a dar su hija en matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributos. Hasta ahí. 3 cosas le iban a dar al que se atreviera a pelear contra Goliat y le ganara. Y eran riqueza, la hija en matrimonio de Saúl, pobre la hija, porque la hija de haber dicho: ojalá que el que se atreva sea guapo, porque si gana uno que no, estamos en problemas. Y además estaba libre de pagar impuestos. Eso era lo que iban a darle al que ganara la batalla a Goliat. Y eso, en términos de lo que estamos hablando hoy, es un poquito más de azúcar, un poquito más de endulzante, más confianza en cosas que no deberíamos de poner nuestra confianza. Verso 26 dice así: entonces David le preguntó a los que estaban allí cerca: ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? En ese momento de la batalla nadie ha mencionado al Señor, nadie se ha acordado de Dios, del Dios Todopoderoso. Pero David pone un pie, y si ustedes leen lo que acabamos de leer nuevamente, en las primeras palabras que dice David, dice: ¿quién es este filisteo que ha desafiado al Dios Todopoderoso de este pueblo, de Israel? Y aquí sucede algo súper interesante. David está ahí, ¿se acuerdan? Va a buscar a sus 3 hermanos para ver si están vivos y escucha todo eso. David dice: ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Y de repente salta el hermano mayor de David y le dice: David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste cuidando las pocas ovejas que tenemos? Vos lo que te estás queriendo aquí es tirártela del que las puede todas, pero sos un simple cuidador de ovejas. O sea, no deberías de estar diciendo eso. Lo menospreció su propio hermano. Lo menospreció porque muy probablemente malinterpretó esa fe, esa confianza en el Señor que David tenía con arrogancia. Y aquí hay una línea muy fina que tenemos que tener mucho cuidado, ustedes y yo, de criticar y de hablar mal de aquel hermano que sí tiene fe que nosotros no tenemos. Muchas veces suena a arrogancia o a decir: ay, con cuanto las puedes, pero es que es fe en Dios y no en él mismo. El hermano de David probablemente malinterpretó esa confianza en el Señor de David con su arrogancia, y no era así. Y David le dice: vos solo estás hablando hablar por hablar. Y David se fue y no le prestó atención. Y con mucho amor le digo: cuando gente se acerque a vos a criticar, decir: ¿por qué te vas a consagrar a Dios? ¿Por qué te vas a guardar tu virginidad al Señor? Si eso es anticuado, ¿sabes qué? Olvida lo que dijo y seguí adelante. Porque sí hay gente que se está consagrando al Señor, y mucha gente, incluso de la iglesia, nuestros hermanos, nos pueden hasta criticar. Pero cuidado con eso, cuidado con criticar y cuidado cuando te critiquen. David siguió hablando con los demás soldados y preguntando, fue uno por así: ¿qué es lo que le van a dar? Es que es increíble. David no estaba preguntando qué le van a dar a eso para atreverme yo a pelear. No, estaba diciendo: porque están ofreciendo algo para pelear con este gigante. Pero es que no todos pensaban como David, y ese era el problema del ejército. Pero cuando escuchó alguien escuchó a David hablar de esta manera y dijo: hey, sos el primero que de todos estos soldados está hablando así. Vete, vámonos, te llevo donde el rey. Y lo llevan ante el rey. Y cuando llega donde el rey, David le dice a Saúl: mire, señor rey, no se preocupe, yo voy a ir a pelear contra el gigante y Dios está conmigo.
y le dice: Saúl, mira, yo agradezco mucho tu ganas de ir a pelear, pero la verdad es que no estás preparado para pelear contra este gigante. Este gigante de más de 3 metros ha peleado desde su juventud. Y ya lo viste, cómo es de fuerte, de grande. Y lo menospreció. Pero la historia no termina ahí, y eso es lo que nos tiene que mover a ser como él. Porque David le dice: no me estás preguntando, pero bueno, yo ya he derrotado a leones y a osos cuando me roban o me quieren llevar y matar y comerse mis ovejas. Bueno, yo no. Dios, le dice, lo ha hecho. Y es lo mismo que voy a hacer con el gigante. Y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto se denomina: sin azúcar, por favor. Hasta ahora hemos visto 2 puntos. Nuestra confianza en nosotros mismos, o las habilidades, las cosas que tenemos, pues nos hacen creer 2 cosas, como Goliat: autosuficiencia, y lo otro es que nos damos cuenta que no podemos y nos paralizamos. Esas 2 cosas suceden cuando confiamos en nosotros mismos. Pero ahora el tercer punto se denomina: sin azúcar, por favor. Yo no sé si aquí, vamos a ver, levanten la mano, ¿a quién le gusta el café? Sí, sin miedo, sin miedo. Al que la levante le regalamos una tacita de café al terminar. Esa. Ahora, ¿quién ha probado y le ha gustado el café negro sin leche? 1, 2, 3, 4. Ahora empiezan a levantarlas todas. Ahora, ¿quién ha probado el café negro sin azúcar? 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Dicen los expertos del café, o sea, los que catan café, que les pagan por probar café. Ese es un trabajo excepcional. Si te gusta el café y estás probando el café y te pagan por eso para decir si es bueno o es malo, impresionante. Lo que pasa, el problema es que no tengo yo esa capacidad de decir: este café es de tal lado, con esto y con esto, porque yo todo café con leche o sin leche me sabe igual. Entonces esta gente dice que el café se debería de tomar sin azúcar y sin leche, negro. Dice que ahí es cuando realmente se disfruta y se siente el sabor del café de manera real. Así que te reto a que lo probes. Y si es de Honduras el café, pues mucho mejor. Bueno, pues mucho mejor. Entonces el punto es: sin azúcar, por favor. ¿Qué les parece si leemos ahora el verso 36 y 37 del mismo capítulo? Dice el verso 36. Este es David hablando con Saúl. Ya está ahí frente a frente lo que les estaba explicando. Dice el verso 36. No importa si es un león o un oso, tu siervo lo mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. David menciona al Señor otra vez. Verso 37, y todavía David añadió: el Señor me ha librado de las garras de los leones y de los osos, y también me va a librar de este filisteo. Y Saúl respondió: ve pues, y que el Señor te acompañe, porque yo no voy a ir. No, esa última parte no va. Ve y que el Señor te acompañe. En definitiva, por lo menos lo pensó: porque yo no te voy a acompañar. Y qué interesante es ver a David cara a cara con el rey y decir esto. David menciona al Señor una y otra vez. David estaba cerca del Señor. ¿Cuántas veces mencionamos al Señor en nuestro diario vivir? Y no solo hablo de mencionar, sino que viva en nosotros de verdad y que nosotros confiemos plenamente en Él. ¿Quién era David? Todos hemos escuchado que David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero qué es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quién era David? ¿Qué hace David para estar así? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué piensa Dios de él? Y eso nos dice, y acá lo tenemos proyectado, Hechos 13:22 dice: cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: me agrada David, el hijo de Yesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Puede decir Dios lo mismo de nosotros? Dios está buscando en la Iglesia Bautista de Cádiz y en todos lados hombres y mujeres
que hagan lo que Él dice que tengamos que hacer. ¿Podríamos decir que estamos al mismo nivel de David? No veo ninguna cara moviéndose así ni así. Pensémoslo y meditémoslo. Ese era David. David hacía lo que el Señor le decía que hiciera y el Señor era feliz porque miraba a alguien que le obedecía. Pregunta: ¿crees que David era un hombre valiente? ¿Creen que David era un hombre valiente en esta situación con el gigante? Pues probablemente sí, probablemente no. Yo no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es que era un hombre de fe. De eso sí estoy completamente seguro. Y él decía, cuando está hablando con el rey, con lo de los osos y los leones, yo tengo fe en Dios y he visto lo que mi Dios ya ha hecho antes. Ya he visto el resultado a lo largo de mi vida. David vence en la intimidad. David no vence en público, David vence en la intimidad. Él había sido fiel en lo poco. Prepárate hoy. Tenemos la teoría. Somos expertos, los creyentes somos expertos en la teoría. Pero cuando llega la práctica, nos cuesta mucho. Y eso hablando de los que estudian la teoría, de los que van a la palabra de Dios y la estudian. Pero ¿qué pasa de aquellos que ni siquiera la leen? Es como una familia que un día escuché y dijo, vayan a traer, le dijo a sus hijos, la mamá, vayan a traer el dinero en el lugar tal lado. ¿Y dónde guardan el dinero? Le digo yo, el lugar más seguro. ¿Cuál es el lugar más seguro? La Biblia. ¿Por qué? Porque nadie la abre, me dice. Y yo, ¿cómo puede ser que en una familia cristiana la Biblia no se abra? Eso no puede ser. Y entonces la teoría nos encanta, pero las cosas hay que llevarlas a la práctica. Necesitamos, y como les decía, aquí se conecta con la predicación del domingo pasado. No podemos venir y pretender que domingo a domingo nuestras vidas se fortalezcan y estemos cerca de Dios viniendo domingo a domingo. No se puede. No se puede, porque de hecho hoy en la tarde te pregunto lo que hemos hablado el día de hoy y probablemente se te haya olvidado todo. Y lo único que se recuerde sea lo de las cajas de Butron que esperamos que nos patrocinen ya el resto del año. Pero es que es verdad y somos así y necesitamos ejercitarnos en la fe. Domingo a domingo no se puede. Ayer Marta en la reunión de jóvenes lo decía. Ya llegó la práctica. Ya llegó la práctica con una situación que están ahí con su mamá. Y ya necesitamos pasar de la teoría a la práctica. Y yo decía, es que es bien bonito decir la teoría, pero cuando llega la práctica es complicado, pero se puede. Y necesitamos ejercitar esa fe. ¿Cómo se ejercita esa fe? Pues oren, lean, estén cerca del Señor como David estaba cerca del Señor, aférrense al Señor, crean en sus promesas, vean su grandeza y vean al Señor en todos lugares, porque Él está en todo lugar. Prepárese en intimidad con el Señor. Eso era lo que David hacía. Y bueno, ejercitándonos. Ojalá el pastor no mire esta parte. Hace una semana, ya un par de semanas, nuestro pastor dijo, ¿se acuerdan de una predicación que decía que él jugaba pádel contra Ricardo y contra mí y que siempre nos ganaba porque Ricardo y yo lo que hacíamos era ver videos para ir a jugar? Y es que era verdad, o sea, nosotros mirábamos videos pero es que no conocíamos el deporte, entonces yo necesitaba ver videos, pero es verdad que con la teoría solamente no podía ganarle. Resulta que ya nos hemos ejercitado mucho y adivinen quién ha ganado. Ya llevamos una racha como de 3 partidos ganándole. Es más, se ha salvado por estas 4 semanas de como restricciones porque no podemos jugar, pero le habíamos ganado. Y la fe es así, y solamente así se puede lograr en la práctica. Tu confianza en el Señor va a estar si tenés intimidad con Él. David lo conocía al Señor perfectamente bien. Perfectamente bien. Tu confianza va a estar antes en la intimidad con el Señor. No esperemos que la situación llegue. Esto se hace antes, porque la situación llega
y si estamos en la situación y no nos hemos preparado con el Señor para confiar en Él, vamos a quedar paralizados como el ejército de Israel. Y ustedes se van a decir, pero Arnaldo, es bien fácil decir todo esto, pero el Señor ha tratado conmigo todo este tiempo. Yo no sé si algunos saben, pero yo tengo un año más o menos de estar en cierta incertidumbre de que si me voy, de que si me quedo en España. Y yo pasé, y yo no les voy a mentir, yo pasé de ser Goliat, luego pasé a ser el ejército de Israel, porque primero confiaba en todas mis capacidades, decía yo, trabajo lo encuentro en un 2x3. Y de hecho lo encontré, pero el Señor dijo, no. Y yo confiaba como Goliat en sus propias capacidades y me las creía todas. Luego viene el confinamiento y luego me empieza a dar miedo y empiezo a pensar, ¿y si no soy capaz de conseguir un trabajo? ¿Y si no? Y mi cuenta está bajando y mis ahorros ya no son los mismos que antes. Y pasé a ser el ejército de Israel con mucho miedo. Y hasta hace un par de un par de meses, el Señor me decía esto. Y me decía, hey, confía en mí. Te quedes o te vayas, vas a estar bien porque yo te sostengo. Confía en mí. No seas un Goliat confiando en lo que tenés y creyéndote que la puedes lograr. Porque claro, Goliat no se dio cuenta de que una onda, por muy sencilla que pareciera, muchos ejércitos de hecho la usaban en la batalla. Y de hecho tenían tanta precisión que le podían dar a un pelo de tu cabeza. Entonces David, por querérselas tanto, se despistó. Y así me pasaba a mí. Pasé al otro lado de Israel, me paralicé. Y decía yo, no, ya no voy a mandar currículums porque es que yo creo que no soy capaz. Mi grado, mi máster y mis especializaciones no sirven. Que de hecho, después el Señor me dijo, es que eso no sirve. El que te lo da soy yo. Y te lo voy a dar cuando yo lo diga. Confía en mí. Y Dios ha estado tratando conmigo profundamente en este sentido. Y yo sé que con muchos de ustedes también. Y eso es muy interesante cuando las cosas van a la práctica y cuando es real en nuestra vida. La historia sigue. David está con Saúl. Saúl le dice, ponete mi armadura por lo menos, para si vas a ir, por lo menos cubrirte un poquito. Ponete mi armadura. Y dice que David se la puso y no pudo ni caminar. Y le dice, man, yo no me voy a poner esto, le dice. Yo no puedo ni caminar. ¿Sabes qué? Se quita todo lo que el rey le puso, que era de él, y dice que agarró sus 5 piedritas y se fue al encuentro con Goliat. En 1 Samuel 17, en el capítulo que estamos, vamos a leer el verso 42 al verso 51. Verso 42 al 51. Dice así. Dice el 42. Cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David, ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Verso 44. Y lo amenazó. Ven acá que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David respondió. Miren cómo responde David. Tú vienes contra mí armado de espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46. Hoy mismo el Señor, no yo, te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay un Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espada ni de lanza para salvarlos. Aquí podrías decir, no necesita tu cuenta de banco, no necesita tu especialización, no necesita tu conocido, tu apellido, no necesita nada. La victoria es del Señor. Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, rápidamente se colocó en la línea de combate frente al filisteo,
se metió su mano al morral y sacando con una piedra la colocó en la honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y se cayó con la cara al suelo. Verso 50, y así fue como David venció al filisteo con una honda y una piedra y le hirió de muerte sin necesidad de usar espada. 51. Luego corrió, desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo. Y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Aquel día, aquella hora, después de 40 días, cuando el filisteo salía a desafiar al ejército, la gloria y la honra total fue para Dios. Y si ustedes leen lentamente todo lo que acabamos de leer ahora, David mencionaba a su Señor, a su Dios, al que conocía en la intimidad, al que le tocaba con el arpa allá cuando cuidaba ovejas, al que lo había salvado con los leones y con los osos. Él nunca dijo: yo, David, te voy a destruir con mi fuerza. Le dijo: Dios, 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 Dios lo va a hacer. Aquel día todo fue para la gloria del Señor. Y aquí viene una parte muy importante, que de hecho es la parte central de este capítulo. Aquí hay un paralelismo hermoso de David y Jesús. David era un tipo de Jesús. Y el ejército de Israel necesitaba a un representante que lo salvara de aquello que nadie lo podía salvar. Jesús es nuestro representante que nos vino a salvar, que nada ni nadie nos podía salvar, que era la muerte, el pecado, el diablo. Probablemente estés viendo este video y te estés preguntando: ¿qué está diciendo este hombre? ¿Que David y Jesús son los mismos? No, David apuntaba al Jesús que vendría. Jesús vino a sustituirnos, a vivir de una manera perfecta. Fue despreciado al igual que David. Fue visto de menos como David. Fue a la pelea como David. Fue solo a la pelea con aquel gigante. Y nos sustituyó como David sustituyó al ejército de Israel. Hoy muy probablemente no estés seguro de dónde vas a pasar tu eternidad, porque es que la noticia es que vamos a morir todos y que hay dos lugares, o eternamente con nuestro Dios o eternamente separado de Dios, sufriendo totalmente. Pero la buena noticia es que Jesús tomó tu lugar y mi lugar para sustituirnos y vencer a nuestro Goliat, porque nosotros siempre hemos tenido un Goliat que no podíamos vencer, que les decía yo, la muerte, el pecado. Pero Jesús vino y destruyó al gigante y cayó para siempre. Jesús dice que solamente tenés que creer en Él, creer en lo que Él hizo, arrepentirte de todo lo malo que hemos hecho, porque somos malísimos, somos lo peor. Pero Jesús, siendo perfecto, nos sustituyó, al igual que David sustituyó al ejército, para darnos vida eterna. Jesús muere, pero vence a la muerte, vence al diablo, vence al pecado que no podíamos vencer ni vos ni yo, para darnos vida eterna. Tim Keller dice lo siguiente: ¿qué les da Dios a su pueblo asustado? ¿Qué les da? ¿Un ejemplo? No les da una instrucción, les da un Salvador. Y el Señor no resuelve sus miedos con inspiración y emulación, sino que con sustitución e imputación. Y eso es justamente lo que Él nos da. Dios quiere que bajemos nuestras armas y que confiemos plenamente en Él. Y si no sabes dónde vas a pasar tu eternidad,
Cuando murás, la buena noticia es que Jesús ya pagó toda esa deuda que teníamos de pecado, de maldad, y que solamente creyendo en Él, como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Simplemente tenés que creer. Iglesia, probablemente todos los que estemos aquí lo tengamos claro y hayamos nacido de nuevo de verdad. Pero Dios quiere que confiemos en Él, que confiemos en Él plena y totalmente. Es fácil decirlo y es difícil hacerlo, sí, pero lo tenemos que hacer. Dios es el único que podía derribar a la muerte y al pecado. Era lo más complicado que teníamos nosotros. Y si ya hizo lo más complicado, ¿no les parece que puede hacer mucho más cosas de lo que nosotros creemos? Yo sí creo que sí. Les hago un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto dónde tenía la confianza Goliat, dónde tenía la confianza el ejército de Israel. Confiaba Goliat en él mismo, en lo que él tenía, en lo que él era, lo que causó que fuera creyéndosela siendo autosuficiente y cayó en batalla. El ejército de Israel se paralizó de miedo. No pudo hacer nada porque confiaba en sus capacidades que eran muy mínimas frente a un gigante que no podían derrotar. David, en cambio, confiaba plenamente en su Dios, donde venció David en su intimidad, creyendo, creciendo en el Señor, conociendo al Señor, para luego vencer al gigante, no él, sino Dios. ¿Dónde estás? ¿En cuál de estas tres tipos de confianza te encontrás? Ya no más azúcar, ya no más de nosotros mismos, ya no más azúcar literalmente, porque te va a matar. El azúcar te puede matar y la confianza en nosotros mismos igual. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, muchísimas gracias, porque por medio de la vida de David podemos ver que confiar en vos es totalmente seguro. En tus manos podemos estar, que aunque cuando lo que nosotros querramos no suceda o suceda, estamos seguros en tus manos. Ya no confiamos, Señor, en nuestras capacidades, en nuestras cuentas de banco, en nuestra formación, en nuestra familia, en lo que nosotros sabemos hacer, nuestra experiencia, sino que queremos confiar en vos y salir de este terreno para poder confiar plenamente en vos, que sos todopoderoso. Muchísimas gracias, porque también nos has demostrado que por medio de la sustitución, por medio de Cristo, nos da vida eterna. Y es un regalo que nadie merece ni nadie se puede ganar. Y gracias porque nos lo has dado a nosotros. Ayúdanos a poder compartirlo, pero sobre todo a confiar en que sos vos y no nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.